Bendiciones, buenas noches. Una vez más entramos en sus hogares para llevarles la palabra de Dios en esta Pascua día a día. Es grato para nosotros que se comuniquen, es grato para nosotros que nos hagan llegar sus peticiones de oración y a todos aquellos que están haciendo decisiones, nos hacen saber de sus decisiones para acompañarles a crecer espiritualmente. Somos Ministerios Hay Vida en Jesús y estamos para servirles. Bendecimos sus vidas, bendecimos cada familia, bendecimos nuestra ciudad y las naciones. El texto que estamos estudiando esta semana como el texto base para estas enseñanzas de Pascua día a día está en 1 Corintios capítulo 5, versos 7 en adelante. Dice: límpiesen pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la Pascua, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes de levadura de sinceridad y de verdad. Panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Durante estos días que el Espíritu Santo está enseñándonos y también confrontándonos respecto a aquellas cosas que tienen que ser quitadas para poder celebrar la Pascua, aquella vieja levadura, para que podamos nosotros ser ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Para eso necesitamos acercarnos con sinceridad y en verdad. Celebrar esta Pascua con sinceridad y en verdad. Hoy día vamos a mirar el pasaje que leíamos ayer en Marcos capítulo 11, versos del 20 en adelante. Dice: por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda que lo que le dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Si bien es cierto, este día martes hay otras escenas que vemos a Jesús obrar, otros elementos. Yo quiero compartirles esta noche, quiero llevarles esta noche a estos elementos vistos aquí en este pasaje. Lo primero que encontramos es la sorpresa de los discípulos, que al día siguiente, dicen los evangelios, al día siguiente ven la higuera que Jesús maldijo y ven que se secó de raíz. Ya no había hojas, ya era un palo seco, ya era un árbol seco allí, porque la maldición fue: nunca más nadie coma de ti. Es decir, un árbol está para dar fruto y que ese fruto sea disfrutado por los demás. Usted no ha visto un árbol de manzana comiéndose él mismo las manzanas, o un árbol de papaya comiéndose las papayas él mismo. No, nosotros damos fruto para los demás. Damos fruto de carácter, de justicia, de luz, fruto de discípulos para los demás. El fruto en nuestra vida es para beneficio del prójimo, para beneficio de los demás y para la gloria de Dios. Por eso Juan 15 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y vuestro fruto permanezca. El fruto que permanece es el fruto del carácter y el fruto de discípulos. Por eso Jesús le dice: tengan fe en Dios. Respondió Jesús. La primera cosa que necesitamos en esta Pascua con sinceridad y en verdad, necesitamos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo con fe, en fe. Dice el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, si queremos serle agradables a Dios, ser ofrenda grata a Dios, entonces necesitamos acercarnos con fe. Dice: porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a aquellos quienes le buscan sinceramente. Le dijo: si alguno le dice a este monte. Mire, Jesús cuando habla de fe, no habla de cosas sencillas. Habla en este caso, dice: si le hablas a este monte, le dice: tírate al mar, el monte
le va a obedecer. ¿Por qué? Pero ¿cuáles son los elementos? ¿Cuáles son las características de esa fe que agrada a Dios? Dice, si le dices creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Creyendo, sin abrigar la menor duda. Entonces la fe requiere que usted primeramente crea en el Dios verdadero. Dice, tengan fe en Dios. Tener fe en Dios. Es decir, creer a Dios, creerle a Dios, creer a la palabra de Dios, creer a los hombres de Dios. Creer a Dios, creer en Dios, creer la palabra de Dios y creer la palabra de los hombres de Dios. Ten fe en Dios. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, la fe requiere que usted hable, que usted declare, que usted lo crea en su mente, en su corazón, pero también lo diga con su boca, porque en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Por eso hablamos, porque el mundo espiritual se activa con palabras. Por eso declaramos la palabra. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces necesitamos creer en Dios, creerle a Dios, creer a su palabra y creer a los hombres de Dios. Pero también necesitamos hablarlo, declararlo, profetizarlo. Por eso dice la Escritura que todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra y lo que desates en los cielos será desatado en la tierra. La segunda cosa es que necesitamos creer sin dudar. Dice Santiago que el hombre que duda es como aquel que se mira en un espejo y luego que se va se olvida de cómo era. Que el hombre inconstante en sus caminos, que aquel que duda es como las olas del mar que son llevados de un lugar a otro. Necesitamos no dudar. Necesitamos no abrigar la menor duda. Porque, le repito, dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos creerle con toda determinación a Dios. Tal vez usted diga, William, yo he estado creyendo en Dios. Pastor, yo he estado creyendo en Dios, pero Dios no me respondió. Dios no hizo lo que yo quería. Escúcheme, hay preguntas que no tienen respuestas. Hay circunstancias que no tienen respuesta. Yo también he vivido lo mismo. Lo único que he aprendido durante todo este proceso de años es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que no siempre Dios nos da lo que pedimos, porque Él siempre nos da aquello que necesitamos. Pero siempre que nos acercamos a Dios, tenemos que tener fe en Él. Jesús le dice a los discípulos, porque ellos se sorprenden al ver que de un día a otro, un árbol que estaba lleno de hojas, que era solo apariencia. Por eso es que las apariencias son un día te ves de una manera, el otro día te puedes ver peor, en extremo. Ese árbol de higuera un día estaba lleno de hojas y al día siguiente estaba seco totalmente. No tenía una sola hoja, era solamente ramas y tronco seco. Los discípulos se sorprenden y le dicen, Señor, se ha secado. El Señor le dice, si tienes fe en Dios. Porque no se trata de tener fe solamente, si tienes fe en Dios. Si tienes fe en el Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos, en el Padre de los cielos, en el Dios trino y Dios uno, por medio de Jesucristo, si tienes fe en Dios, entonces le puedes decir a esta montaña, muévete, y te va a obedecer. Pero no tienes que tener una pizca de duda, no tienes que albergar la duda, porque desde el principio, desde el huerto del Edén, la duda ha sido un elemento usado por las tinieblas, usado por el ángel caído. La culebra le dijo a la mujer, no es verdad que vas a morir. Y ella dudó de la palabra de Dios. Y desde allí estamos en problemas, porque nuestros primeros padres en el huerto del Edén dudaron de la palabra de Dios. Dios había dicho, el día que comas de ese árbol, van a morir. El día que coman de ese árbol, van a morir. Y la duda fue sembrada en la mente y en el corazón del hombre y la mujer. Le dijo, no, Dios les mintió, porque no vas a morir, sino que vas a ser igual que Él. Ahora escúcheme, el hombre y la mujer tenían la semejanza de Dios. Fueron creados, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces la duda
es la puerta que usan las tinieblas para alejarte de Dios y acercarte a ellas. Piense por un momento, no es razonable dudar de Dios. La Escritura, la Escritura y la historia nos muestran que Dios es digno de confianza, que Él es fiel a sus promesas, que Él cumple su palabra, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero sin embargo dudamos de Dios, dudamos de la intención de Dios, dudamos del amor de Dios, dudamos de la misericordia de Dios, dudamos de la gracia de Dios, dudamos de la provisión y de la promesa de Dios. Entonces el Señor dice, si te acercas a mí, si vas a orar haciendo algo, cree que lo vas a recibir, pero no des lugar a la duda. No des lugar a la duda. Necesitamos en este tiempo creerle al Señor, que Él tiene el control, que al final de este tiempo todo se va a voltear para bien, que estamos viviendo un tiempo donde nos volvemos primeramente a Dios, donde nos volvemos el uno al otro, del corazón de los padres vuelve a los hijos, del corazón de los hijos vuelve a los padres. Es tiempo de reconciliación, es tiempo de volver al Señor, es tiempo de volver el corazón al Padre, es tiempo de que regresemos a Dios. Y le creemos a Él, creemos en su promesa, creemos que cumpliremos su propósito. Creemos que el evangelio del reino será predicado hasta lo último de la tierra y que Él va a venir por la iglesia y nos va a encontrar haciendo discípulos y nos va a encontrar trabajando en su obra, nos va a encontrar sirviendo en su obra. Usted y yo necesitamos creerle a Dios, creerle a su palabra. Creer en sus promesas. Hay más de 3,000 promesas en la Biblia. Todas son para usted y para mí, para los hijos de Dios y para todos aquellos que le creen. Ten fe en Dios y le puedes decir a esa montaña, tírate al mar y te obedecerá, pero no le des lugar a la duda. Este tiempo es tiempo de renunciar a toda duda. Es tiempo de quitar de nuestra mente y de nuestro corazón la duda. Es tiempo de creerle a Dios, de creer a su palabra. Como decíamos de Crónicas 20, dice, creed en Dios y estarán seguros. Creed en sus profetas y serás prosperado. La seguridad viene de creerle a Dios, de creerle a su palabra y de creerle a sus profetas. Por eso vengo en este día en el nombre de Jesús a decirte, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este es el tiempo de volvernos totalmente nuestra fe a Dios, no a los ídolos, no a las circunstancias, no a los hombres. Este es tiempo de creer totalmente en Dios, creer en su palabra, creer a su palabra y creer a aquellos que predican su palabra. Dice, ustedes obtendrán lo que piden en oración si creen que ya lo han recibido. Necesitamos creerle a Dios, pero también darle gracias por anticipado. Usted está pidiendo por la salud de un familiar, pídale al Señor, clame a Él, ruegue a Él, pero también dígale gracias, Señor, porque yo sé que tú escuchas mi oración. Yo sé, Señor, que usted va a obrar poderosamente. Yo creo y te doy gracias, Señor. Ese es un acto de fe. Darle gracias por aquello que vamos a recibir. Eso es tener fe, eso es tener confianza, eso es no dudar. Yo sé, Señor, que lo que tú das es bueno, agradable y perfecto. Que lo que estás haciendo es bueno, agradable y perfecto. Que tu propósito y tu voluntad son buenos, agradables y perfectos. Creo en ti, te creo a ti. Y volveré y creeré y miraré el futuro con confianza porque yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Lo siguiente que dice este pasaje en el versículo 25 de Marcos 11 es, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. Necesitamos recordar que este tiempo es un tiempo para perdonar. Necesitamos perdonarnos. Necesitamos quitar de nuestro corazón y nuestra mente la falta de perdón. Había un castigo, una sentencia en el tiempo romano, que cuando alguien mataba a alguien impunemente, agarraban el cadáver
y se lo amarraban al asesino, lo amarraban al cadáver y lo soltaban allí. Entonces el muerto terminaba matando al vivo porque lo corrompía, lo enfermaba. Eso es la falta de perdón. Porque tú cargas a alguien, no quieres perdonar a alguien porque dices no se lo merece, porque dices que usted no sabe lo que me hizo. Es verdad, yo no sé lo que él hizo, pero Dios sí sabe lo que hizo. Dios sí vio lo que sucedió. Por eso Cristo fue a la cruz. Por eso Cristo fue a la cruz para llevar todas nuestras enemistades, nuestras peleas, nuestras deudas, nuestro pecado. Por eso Él nos perdona, para que nosotros perdonemos. Y hemos dicho por siglos y hemos dicho, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero guardamos resentimiento en el corazón, guardamos amargura, guardamos odio y decimos, no, esa persona no se merece perdón. Y es que nadie se merece perdón, ninguno de nosotros no merecíamos el perdón de Dios. Dice la Escritura que Él nos perdonó cuando nosotros éramos sus enemigos. No había nada bueno en nosotros, sino solo la imagen que Él había puesto en nosotros. Todo se desfiguró por causa del pecado. Todo se echó a perder. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie puede decir yo soy más o menos que otro. Delante de Dios todos somos iguales. Todos estamos en deuda. Todos necesitamos el perdón de Dios. Así que cuando estés orando, y esto es para todos nosotros, cuando estemos orando, perdonemos. Perdonar es liberar, es soltar, es dejar. No perdonar es como esta figura. No perdonar a una o varias personas es como meterlos en una cárcel, encerrarlos, meterle llave y quedarse afuera con la llave esperando que ellos salgan. En este tiempo es el tiempo de abrirle la puerta a esas personas, dejarlas ir, soltarlas. Usted y yo necesitamos perdonar y usted sabe que las personas que nos hicieron daño tienen nombre y apellido. Quizás están allí en casa, esposos resentidos, hijos resentidos, padres distanciados, madres distanciadas, hermanos separados. Este es el día en que perdonamos. Porque Dios no nos va a escuchar si no perdonamos. Dios no nos puede responder porque la falta de perdón es un impedimento. Es un impedimento en la relación con Dios. Por eso el Señor dice, perdona, porque para que vuestro Padre que está en los cielos perdone a ustedes sus pecados. Este es día de perdón. Este es día de reconciliación. Con sinceridad y con verdad delante de Dios necesitamos reconocer que hay personas a las que todavía no hemos perdonado. Necesitamos perdonarlos. Quizás usted necesite hacer una llamada y llamar a esa persona y decirle, mira, quiero decirte que hoy escuché la palabra de Dios y yo quiero declararte perdón. Yo te perdono por lo que me hiciste. Yo te perdono por lo que me hiciste. O tal vez usted sea de las personas que tiene que hacer la llamada telefónica y pedir perdón, decirle, mira, amigo, hermana, esposo, esposa, hijo, socio, no sé. Yo quiero pedirte que me perdones, porque yo sé que te ofendí, yo lo hice y te lastimé, te ofendí, te dañé. Esta es la hora del perdón. Cuando esta transmisión termine, haga la llamada, haga la videollamada, escriba el mensaje, busque a la persona. Si está en su casa, búsquele. Que no termine la noche sin que usted hable con cada persona. Siente a su familia. Pídale perdón a la familia. Este es día de pedir perdón. Este es día de reconciliación. Porque este es un día de fe. Con fe nos acercamos a Dios. Escúcheme, porque con fe nos acercamos a Dios y a Él le pedimos perdón por nuestro pecado y creemos de todo corazón que Él nos perdona. Y es así porque así dice la Escritura. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte en su presencia. Es un regalo de Dios la salvación. Yo me acerco con fe, le pido perdón y Él me perdona. Él me restaura la relación con el Padre. Me hace su hijo por la gracia y por la fe. De la misma manera, necesito acercarme a mi prójimo. Sea este mi esposa, mi hijo, mi compañero. Y pedir perdón y perdonar, porque yo necesito que Dios a mí me perdone.
Y yo necesito estar en paz con Dios. Yo necesito empezar a cumplir su propósito. Yo necesito caminar en su propósito y en su plan eterno. Este es día de reconciliación. Este es día de perdón. Es día de abrir las cárceles. Es día de acercarnos al prójimo. Es día de creer la obra de la cruz. Este es día de creer que lo que Dios nos ha dado es su reconciliación, es su gracia, es su perdón. Si usted y yo todavía estamos de pie, si usted y yo todavía respiramos, es necesario que nos volvamos a Dios de todo corazón. Con sinceridad y con verdad celebremos esta Pascua. Con sinceridad y con verdad nos acerquemos al Padre y le digamos: Padre, necesito me perdones. Y nos acerquemos a nuestro prójimo y pidamos perdón y perdonemos. Tal vez usted diga: es que yo no siento perdonar. El perdonar no es un sentimiento. Usted no necesita sentirse de ninguna manera para perdonar. Usted necesita tomar la decisión de que va a perdonar en este día, que va a dejar libre. Usted tiene la llave del perdón en su mano. Úsela. No importa cómo se siente, en el buen sentido. Es decir, no me siento bien, no siento perdonar. No. ¿Se me tiene que revelar perdón? No. Es una decisión espiritual, es una decisión de corazón. Yo decido perdonar a esta persona porque indiferentemente sí fue malo lo que me hizo, sí me dolió, pero Dios me enseña en su palabra. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. Es decir, que si yo no perdono, no puedo ser perdonado. Si yo no perdono, no alcanzo el perdón de Dios. Y si no alcanzo el perdón de Dios, mi eternidad está en juego. No se está jugando dinero, no se está jugando cosas materiales, se está jugando su eternidad. Si yo no perdono, mi Padre no me puede perdonar. Y si no soy perdonado, muero en mi pecado. Entonces es urgente acercarnos, perdonar y pedir perdón. En esta hora yo le llamo. Yo le invito, yo le desafío, deje todo orgullo. Este es día de reconciliación y perdón. La gracia y el favor de Dios se han acercado a nosotros. Así que le animo, le aliento, le traigo esta palabra. Acérquese con fe a Dios. No dude, no dude. Y cuando esté orando, en este momento, anote quizás. Hay quienes tal vez tengan que hacer una lista. Son muchas las personas. Haga la lista. Tiene todo el tiempo. Y llame a una por una. Pida perdón. Perdone. Si usted tiene que llamar, haga la llamada y pida perdón. No espere a mañana. Puede ser tarde. Este es el día de perdón. Es aquí y es ahora. Quiero invitarle a que allí donde está usted cierre sus ojitos. Y ore conmigo y le diga: Señor, te doy gracias por tu palabra. Yo te pido en este momento que me perdones. Yo me arrepiento por haber guardado resentimientos, amarguras, odio en mi corazón. Usted sabe, Señor, lo mucho que he sufrido. Pero hoy me doy cuenta que perdonar es una decisión. Hoy aprendo que perdonar es una decisión. En este momento yo te pido me perdones, me restaures, me sanes y me deje el valor para pedir perdón. Hoy pido a Dios sabiduría, gracia y valentía. Pido humildad, Señor, para perdonar y para pedir perdón. Tomo la decisión que voy a perdonar porque he sido perdonado. Tomo la decisión de perdonar porque he sido perdonado. He sido lavado por la sangre de Cristo y por la eternidad tengo salvación. Señor, en este momento, llena mi mente y mi corazón. Trae a mi mente y a mi corazón a aquellas personas a quienes tengo que pedir perdón y a aquellas personas a quienes tengo que perdonar. Y dame la humildad para hoy mismo ser libre de toda falta de perdón. Me perdono a mí mismo, por haber cargado esto, por haber cargado esta falta de perdón. Y declaro sobre mi vida que soy libre por la sangre de Cristo de toda falta de perdón. Me acerco a ti con fe,
Creo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, como dice tu palabra. Y que puedo restaurar las relaciones al tener la relación contigo restaurada como tu hijo, como tu hija. Gracias, Señor. Bendigo y alabo tu nombre y declaro que estoy para cumplir tu propósito santo y que caminaré en tu propósito desde este momento hasta que tú me lleves a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por su vida. Queremos acompañarle en sus decisiones, queremos ayudarle en su crecimiento. Así que envíenos un mensaje por alguna de nuestras redes, comuníquese con nosotros. Si necesita oración, envíenos sus peticiones. Somos Hay Vida en Jesús, estamos para servirle. Es grato que esté con nosotros, es muy bueno para su vida y también es grato para nosotros poderle servir llevándole esta palabra. Le bendecimos con toda bendición del cielo y de la tierra. Y le esperamos el día de mañana, 7:30 de la noche. Bendiciones.